Vamos a orar por mí. Te pido que la gracia esté en mis palabras y en esta casa mientras predico, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Voy a darte algunas escrituras poderosas y luego vamos a hablar de algunas opiniones poderosas, con suerte basadas en las escrituras, y lo desarrollaremos de allí. La escritura muestra el papel de una mamá como maestra. Eres radicalmente esencial para la integración social de nuestros hijos. Mamás, no hay forma de reemplazar tu papel en la enseñanza de valores, gentileza, prioridades y lo que es importante. Y la escritura habla de esto profundamente. Te voy a leer un par de pasajes de la escritura. Estoy segura que estás muy familiarizado con proverbios de que si diriges a un niño en el camino, no se apartará de él. Y algunos de ustedes piensan, bueno, mis hijos están tratando de irse. Y si estamos... Sí, los entrené muy bien, pero son tercos. El Señor es como el sabueso del cielo y va tras ellos y los está trayendo. Él es el Padre que espera, cuya gracia los está alcanzando. Y esta promesa de la Escritura es que cuando los entrenamos para que sean capaces de ser firmes en su comportamiento y en la madurez a la que los hemos llamado. El segundo versículo es hermoso también en Proverbios 1 y habla del padre en la primera parte, pero voy a empezar con la parte de la mamá. Dice esto a los hijos e hijas: no abandones la enseñanza de tu madre. Amén. Quiero decirlo, dice ahí mismo, mamás, ustedes son una fuerza poderosa para educar a la próxima generación. Es increíblemente importante que tenga los mismos objetivos que el Señor y su mismo plan de estudios para que no los entrenes en la misma forma en que fuimos creados o en los caminos del mundo, sino en los caminos del Evangelio y en lo que el Señor está haciendo. Son hermosas escrituras. No abandones la enseñanza de tu madre. Adornarán tu cabeza como una hermosa guirnalda y tu cuello como un collar. Hijo mío, si los pecadores te seducen, no consientas. Es el versículo 10. Así que las enseñanzas de las mujeres en nuestra casa entran en la vida de nuestros hijos y son una guirnalda, una corona de hojas que se muestra como un general victorioso en la batalla o alguien que ha ganado la carrera. Son un signo de realeza y victoria. La enseñanza de nuestra madre es un signo de nuestra realeza y nuestra victoria. Es hermoso. Dice que es un collar alrededor de tu cuello. No tenía muchas joyas en ese entonces. Un collar era usado por alguien por una connotación de su estatus o algún papel que tenían, especialmente en la corte del rey Salomón. Salomón escribió esto, y la enseñanza de la madre está muy cerca del corazón. Son lo primero que ves, ¿verdad? Y así de importante eres como maestra en el cuerpo de Cristo. Mi oración es que abraces la gracia de enseñar poderosa y noblemente el plan de estudios de Dios, no solo para tus hijos, sino para los niños de nuestra ciudad, los niños del mundo y luego tus hijos espirituales. El tercer versículo, y también es una hermosa parte de la Biblia de la vida real. En Tito capítulo 2, versículo 3 y 4. Dice, a las ancianas, enséñales. Esto es Pablo diciéndole a Tito lo que debería estar haciendo, y le dice, a las ancianas, enséñales que sean reverentes en su conducta, no calumniadoras ni adictas al vino. Paremos ahí. Tienes que amar lo prácticas que son las Escrituras. Son como una especie de coaching. Creo que Tito está en Chipre, en este lugar, y básicamente está diciendo, oye, deberían verse a sí mismas como santas, abrazar la verdad y no abusar del alcohol. Es una buena enseñanza. Y que se supone que las ancianas deben vivir eso y enseñárselo a las mujeres más jóvenes. Y a veces en nuestra sociedad occidental tenemos la idea del alcohol de mamá y no tenemos que celebrar eso. Piénsalo. Pero esta idea de no ser adicto a mucho vino, siendo entrenado en esto por ancianas. Muchas mujeres ancianas en la habitación. ¿Te diste cuenta que se supone que debes entrenar a las mujeres jóvenes? Y tal vez teníamos que tener a alguien que viniera a enseñarles, pero no parecía muy educado llamarlas al día antes de la madre y decía, hey, ¿puedes predicar mañana? Te dejaremos en paz. Disfruta de tu Día de la Madre.
Entonces, ancianas tienen esta oportunidad de capacitar a las mujeres más jóvenes. Entonces pueden entrenar a las mujeres jóvenes a amar a sus esposos e hijos. Es hermoso y tal vez piensas, ¿no es el amor espontáneo? A veces. ¿No sale del gigantesco órgano de mi corazón? Tal vez. Muchas veces sí, pero la capacitación real de nuestras jóvenes para amar a sus familias es algo que las ancianas pueden hacer. Y de nuevo, los maridos pueden ser difíciles de amar. Así que necesitamos un poco de formación sobre cómo amarlos. Los niños también son difíciles de amar. A veces le decía a mi esposa que iba a trabajar para descansar. No le dije eso hasta que ya estaban grandes. Pero sí, tenía que trabajar, pero era más fácil que los niños. Entonces, enséñales a que las ancianas enseñen a amar a sus maridos, tener autocontrol y pureza. Este es nuestro mensaje del uno al otro, estar ocupados en casa. Recuerda, no trabajaban fuera de casa. Todo el trabajo para las mujeres era en el hogar. Así que no significa que nos podemos trabajar fuera de la casa, sino está hablando a lo que pasaba en ese tiempo. El lugar para trabajar era en la casa. Y luego también ser cuidadosas del hogar, bondadosas y sumisas a sus esposos, para que no se hable mal de la palabra de Dios. Y así, en otras palabras, dice vivir una cultura donde tu familia es amada y cuidada y hay armonía en el hogar a través de la sumisión, en realidad ayuda a que el evangelio avance en esta cultura en particular. Ahora hemos hablado de esto antes cuando hablé sobre cuán importante es el matrimonio para el discipulado cristiano y cuán central es el matrimonio para una relación transformadora. Entonces, nuestros matrimonios no están completamente diseñados para ser felices, sino para hacernos virtuosos y como Cristo es un importante rol. Y la sumisión mutua es parte de eso. En Efesios 5 dice, someteos los unos a los otros por reverencia a Cristo. Entonces, es una calle de dos vías, mientras esposos y esposas viven juntas, pero no estoy predicando acerca de eso. Y luego 2 versículos más sobre lo importante que es este papel de enseñanza que posees actualmente, ya sea que lo hayas asumido o no. 2 Timoteo 1:5. Pablo está hablando con Timoteo y le dice, traigo a la memoria tu fe sincera, la cual animó primero a tu abuela Loida y a tu madre Eunice, y ahora te anima a ti. Entonces Pablo le está escribiendo a su joven protegido y está reconociendo a las personas que están dando forma a su vida antes que le diera forma. Él está reconociendo a la abuela y a la madre y honrando su contribución a quien es Timoteo. Aquí tienes a alguien que está junto a uno de los apóstoles más importantes. Ha escrito pasajes autoritarios de la Escritura y está celebrando cómo las madres le enseñaron a su hijo Timoteo el camino de la fe. Y tuvo un impacto en todo el mundo a través de su ministerio a Pablo y con Pablo. Entonces, esta capacidad de enseñar es dada por Dios, es esencial, hace una diferencia en el mundo. Luego, el pasaje en el que quiero centrarme es Proverbios 31, versículo 26. Dice esto. Es un marido y sus hijos hablando de su esposa y su madre. Y la Biblia dice, cuando habla, lo hace con sabiduría. Es la Nueva Versión Internacional. Cuando instruye, lo hace con amor. Entonces, las madres en realidad están equipadas con este coeficiente intelectual emocional, enseñanza con gentileza. Les están permitiendo decir, somos una familia amable. Somos una familia buena que hace cosas buenas. Y esa es una buena traducción, pero si pudiéramos profundizar un poco y mirar el hebreo, y podrías hacerlo también en Internet, te da el hebreo y luego te da las palabras transcritas. Pero en realidad, si te leyera esto literalmente, dice, ella abre la boca con sabiduría y su lengua es la Torá de Jesé.
La Torah puede ser una palabra que reconozcas, es la ley, y ese es una palabra en el Antiguo Testamento para pacto, un pacto de amor. Si estás familiarizado con el ágape del Nuevo Testamento, el amor que se da a sí mismo, ese es el amor del mismo en el Antiguo Testamento. Así que en la boca de nuestras esposas, de nuestras madres, de nuestras hermanas, está la ley del pacto, la ley del pacto de amor. Y entonces estamos enseñando a nuestros hijos y a aquellos a quienes estamos ministrando la ley del pacto de amor. Está en tu boca. Así que quiero animarte a reflexionar sobre tus metas como maestras, porque eres una. Y reflexiona sobre tu plan de estudios, porque de vez en cuando no tenemos uno muy bueno. Creo que creí eso mucho tiempo y aparentemente está mal. Así que tenemos de vez en cuando en nuestro tiempo con Dios dejar que el viento del Espíritu revise nuestro plan de estudios y especialmente esta bella idea de que ustedes, las mujeres, están enseñando la ley del pacto de amor. Por eso, tener los mismos objetivos. Y bueno, te di unas escrituras poderosas y ahora te voy a dar algunas opiniones. Escudriñalas y ve si averiguan para ti. Y mientras estoy hablando de estos, tal vez algunos de ustedes van a pensar, hice algo de esto mal, no tenía derecho, pero no dejes que el enemigo te le haga ninguna acusación. Si hay una voz molesta, no es mía. Vives en la gracia y el Padre te ama justo donde estás. Te ama demasiado como para dejarte ahí. Hablaremos de apropiarse de la gracia para esta tarea. Así que mientras hablamos de eso, hay algunas metas que sentí que el Señor me recordó. Y es que mi objetivo al criar mis hijos, y el mayor está aquí en la primera fila, mi esposa para el Día de la Madre llevó al más joven a Oregon para un torneo de básquet. Ahí están. No sé por qué lo planearon este día, pero así fue. Te dije, cada opinión tiene que ser examinada. Entonces, algunos de mis objetivos, escucha, mi objetivo siempre fue criar adultos, no controlar niños. Si pensáramos en esto, nuestros hijos están en nuestra casa por 18 años y luego fuera por 70. Es muy importante que los equipemos para los 70 que están fuera. Y si podemos pensar, lo más importante es hacer que tomen buenas decisiones, enseñarles que son increíbles y poderosos tomadores de decisiones, que hablen sobre sus decisiones antes de tomarlas, ayudarles a tener la habilidad de ver el final de la película y descifrarla, como esta decisión hace esto y esto. Ayudarlos a ser buenos tomadores de decisiones es muy profundo. Y esta idea de que no solo estamos controlando a nuestros hijos para nuestra propia tranquilidad o solo para sacarlos de la casa, sino que en realidad estamos enseñando a los que pronto serán adultos y tendremos una relación de adulto a adulto con ellos. Y los equiparemos para que sean increíbles tomadores de decisiones. Y parte de eso es a través de la enseñanza de Danny Silk. Si no has leído el libro de él, Amar a nuestros hijos con propósito, es un hermoso libro de cómo el Padre nos ama y darles a nuestros hijos muchas elecciones. Si eres padre y no lo has leído, realmente te lo recomiendo. Su hija Britney también tiene algunos libros en los que está trabajando con Imperfect Parenting. Y otro libro que me gustó con mi primaria y mis hijos en edad preescolar fue Amor y Magia Lógica en la Primera Infancia. No es acerca de magia, sino que ellos que tenían los mismos conceptos que Danny, sin embargo, lo pusieron en tamaño preescolar. Así que me pareció muy útil pensar en eso. Y de ahí es esa idea de tienes que tomar decisiones. ¿Quieres cepillarte los dientes ahora un 5? Ok, 5. Siempre son 5, pero está bien porque ellos están haciendo una decisión. Entonces son 5 minutos. Nunca hubo una opción de no cepillarme los dientes, sino que tú puedes decidir cuándo pasa. Y entonces puedes usar el azul o puedes usar el rojo, cual quieres. Entonces tenemos esta idea de que estamos enseñando a nuestros hijos de que tienen decisiones en el hogar y que estamos contentos con ellos. Y recomiendo alguna de esas cosas y añádelo a tu propia singularidad también. Entonces, estás criando adultos que no van a estar en tu casa. Esta idea de que estoy tratando de enseñarles a ser poderosos, a ser responsables de las decisiones que toman.
responsables. Puedo controlar eso cuando están en la casa. Y también es importante analizar los objetivos que tenemos. Y siempre en el fondo de mi mente está esta idea de que quería criar adultos que me gustaran y respetaran. Solo un pequeño subtítulo. Criando adultos que te gustaran y respetaran en algún momento. Sus vidas son dignas de respeto. Y es divertido estar con ellos. Me gusta estar cerca de ellos. Así que esta es una parte importante aquí. Creo que las mamás y los papás naturales y espirituales tenemos que pensar cuáles son los objetivos que tenemos con nuestra enseñanza y nuestra tutoría. En las últimas 3 semanas he visto algunas madres cristianas famosas que no hablan mucho de su fe, pero sé que son creyentes y dicen una frase muy famosa que es lo que pensamos que debemos decir, y es que no me importa lo que hagan mis hijos, solo quiero que sean felices. Y pienso, ese no es el corazón del Señor para tus hijos. Solo quiero que mis hijos sean felices. No es el Evangelio. Si estás pensando, soy una maestra, y yo digo, está bien, si eres, ¿cuál es tu plan de estudios? ¿Cuál es tu objetivo? Mi objetivo es criar niños felices. Yo diría, tienes la mitad de la razón. Porque si no tienes el objetivo principal, que es quiero criar hijos justos, hijos de virtud, entonces va a ser un desastre. Solo criar niños felices es un desastre. Crea un egoísta a mi manera, tipo de adulto. Es como el libro de los jueces, hago lo que es correcto a mis ojos. Y para ayudarte con eso, la primera persona que oí hablar de esto fue el profesor Luis Marcos de la Universidad de Texas, creo que es la de Houston. Pero he creado un gráfico para ti porque creo que esto es importante. Necesitas aprenderlo. Aquí hay un gráfico. Aquí está. Lo encontré ayer que me dijeron que tenía que predicar hoy. Así que esto es lo que obtienes. Pero él estaba diciendo, hey, si solo quieres niños felices, si tu hijo es un 0 en la escala de justicia y 5 en la escala feliz, criaste un sociópata. Un asesino en serie súper feliz. Absorto en sí mismo, su felicidad es la meta de la vida. Escucha, crías a un niño que es un ciudadano terrible y difícil de vivir con él. Si tenemos que es realmente un 5 en feliz y un 0 en justo. Entonces esta idea de que solo quiero que los niños sean felices, no es suficiente. La meta es mucho más profunda y hermosa que eso. Entonces estamos hablando que la meta es tener un niño que es un 5 en feliz y 5 en justo o íntegro, en la línea de la virtud. Y conocemos a algunos cristianos que no es divertido estar con ellos porque son 0 en la escala de felicidad y 5 en la escala de integridad y se llaman fariseos. Quiero decir, es difícil estar cerca de ellos, súper difícil. Quiero decir, la iglesia fue así por un tiempo, como, hey, estamos cumpliendo las reglas, no somos felices, pero no creerías lo que hiciera si Dios no estuviera viendo. Pero olvídalo, al menos estoy haciendo las reglas. Y parte de lo que amo de la bendición de Toronto y el don del Espíritu Santo en ese momento fue un descubrimiento de la alegría, porque la iglesia había dicho, sí, somos 1 en la escala de feliz, esto es lo que Dios quiere para nosotros, pero somos un 5 en la escala de integridad. Es muy miserable. Así que este renacimiento de gozo, de experiencias emocionales con Dios y de repente ver la Escritura con nuevos ojos y que el reino es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Tenemos 2 de ellos ahí mismo en el gráfico. Necesito un gráfico de paz, pero no puedo hacer ecuaciones cuadráticas. Es una broma de matemáticas. Y me perdí. Entonces, ¿qué estaba diciendo? Ecuaciones, no me ayuda. Dice gozo. Así que el gozo es el fruto del Espíritu Santo, es amor y gozo. El gozo es el segundo fruto del Espíritu. Y también en Hebreos capítulo 1 dice que Jesús fue ungido con el aceite de la alegría por encima de sus compañeros y te das cuenta de que Jesús y Dios están realmente llenos de alegría. Hablamos de que Dios, cuando decimos que es bueno, que está de buen humor, es que es un Dios alegre. La alegría es un asunto serio del cielo, es lo que diría C.S.
C.S. Lewis. Y entonces esa idea de que la iglesia debe estar llena de gozo me encanta, pero no puede ser sin la virtud y la justicia. Porque si no podemos tener sociópatas sentados en una esquina y en la otra a los fariseos, y no es divertido con ellos. ¿Y qué es lo que estamos buscando? Sí, está ahí en el gráfico, a Jesús. Ese es el lugar de Jesús. Es el lugar al que mi Padre está tratando de que yo llegue. Su meta para Dan Farrelly es: no quiero que seas feliz, quiero que seas virtuoso. Y a veces pensamos que se excluyen. Es como, no, son vida. Jesús, nuestro modelo de ministerio, estaba lleno de alegría y lleno de virtud. Entonces, ustedes son maestras y tienen un plan de estudios, y el objetivo que tienen es que si estás criando niños o si estás mentoreando, si tu objetivo solo es felicidad, no es bueno en realidad. No es el objetivo. No es el Evangelio. Si miras a las Escrituras y dices, Dios, ¿es tu meta que sea feliz? Sí, es uno de ellos, pero no es el único. Así que asegúrate de que nuestras metas estén alineadas y sincronizadas con la del Señor. Y ese es su plan. Si piensas, el Señor me quiere feliz y virtuoso, no se excluyen. Mucho del mundo te dice que sí. Eso es no amar al mundo, que te dice que esas se excluye. No lo son. En realidad están entrelazadas. Así que puedes seguir adelante, tomar eso. Así que puedo seguir con esto. Y también piensa en tu propia vida, en tu currículum. Y estaba pensando en este hermoso testimonio sobre Heather teniendo su tiempo con Dios en la mesa de la cocina. Mi mamá hacía lo mismo, se levantaba temprano y escuchaba adoración. Hoy estoy usando su Biblia, tiene sus notas y lo que ella resaltó. No tengo mayor alegría de la que mis hijos caminando en rectitud, que es que 2 de Juan o 3 de Juan. Y entonces ella modeló eso para mí de una manera hermosa, amar al Señor. Ella modeló, fuimos a la iglesia, no solo fuimos a la iglesia, sino que apoyábamos a la iglesia. Cuando el pastor quería hacer una librería, mamá dijo, ok, yo lo haré. Y hacíamos todo el trabajo para poder armar esa librería. Mamá nos enseñó a ser siervos de la casa del Señor, estar en la casa del Señor, y no solo los domingos, sino que alguien que alcanzó las enseñanzas de la palabra, que tuvo un tiempo con Dios en un lugar público donde yo podía verla. Hermosas cosas que ella enseñó. Recuerdo que una de las cosas que me enseñó, que era tan profunda y que probablemente escuché todos los días de la semana, fue: escucha, Dan, el mundo no te debe la vida. El mundo no nos debe la vida. Y yo dejaba los platos en el fregadero y ella decía, no te debe la vida el mundo, Dan. El mundo no nos debe la vida. Y algunos de ustedes dicen, ¿qué significa? Significa que el mundo no va a cuidar de ti. Sal ahí fuera y sé responsable. Y es muy interesante tomar la sabiduría de papá. Recuerda, te estoy diciendo que tienes un plan de estudio interno. ¿Y si eso se alinea con las Escrituras? Entonces lo que tengo es el plan de estudios de mamá. El mundo no te debe la vida. Y mi Padre Celestial tiene todas estas cosas en la palabra. Y entonces los puse a los dos juntos. Y conociendo la generosidad del Señor, pero asumiendo la responsabilidad de mis decisiones, me di cuenta que mis decisiones tenían consecuencias y yo soy poderoso para tomarlas. Y lo más probable es que viva con las decisiones con las que tomé. Y es una prédica diferente, pero es como la siembra y la cosecha. La gracia interrumpe a veces la siembra y la cosecha, pero siempre sigue. Es la manera en que el Señor entrena a las personas maduras. Entonces mamá dijo, el mundo no te debe nada. Y eso me ayudó a crear mi ética de trabajo, me ayudó a darme cuenta de que habrá un momento en que voy a salir de aquí y voy a ser responsable de equilibrar mi tarea, de averiguar qué compras hacer, de mi carrera. Y Dan, así que el plan de estudios internos, su sabiduría popular, en realidad se alineó con las Escrituras. Si no trabajan, no coman. Es una de las Escrituras en el mismo pasaje donde estamos hablando de la ley. Una de las otras cosas que me enseñaron no resultó ser tan buena.
Y no era necesario, esto no era mamá, creo que era papá y tal vez algunas cosas del mundo. Pero recuerdo haber sido creado en una época donde había muchos zancudos. Y los zancudos eran como estos insectos que volaban alrededor del garage y a menudo los veías muertos en las orillas de la ventana y volaban y mi papá decía, no los mates, es un zancudo. ¿Cómo así, papá? Son como un halcón, se abalanzan y comen otros mosquitos como un halcón se come un conejo. Eso es increíble. Entonces crecí pensando, son nuestros amigos. ¿Los has escuchado? Fui a un campamento cristiano y me dice, ese es un zancudo, son nuestros amigos. Sí, son nuestros amigos. Voy a un campamento, esos son zancudos, son nuestros amigos, no los mates. Así que le doy a los zancudos un pase gratis en mi casa porque están haciendo un gran servicio. Tengo que honrar esta idea de los zancudos. Así que como es el Evangelio, es la verdad más verdadera del mundo. Lo iba a enseñar a mis hijos, pero en algún momento, cuando tenía 38 años, y estoy reflexionando, estoy pensando, en realidad nunca he visto uno de esos con otro mosquito en la boca. Han pasado 30 años, pero estoy empezando a pensar un poco. Y digo, parecen muy tontos porque siempre rebotan en las puertas y la puerta está abierta, no hay mosquitos aquí. Sal afuera al mundo, pero no pueden encontrar la puerta. Y ni siquiera estaba seguro de que iba a hablar de eso, pero ayer vi como 2 o 3 zancudos por allí. Y sentí como que era una señal de que debía hablar de eso. Y estaba como rebotando. Y yo pensaba, uy, qué tonto eres, mosquito. En fin. Nunca vi un mosquito de esos comiendo otros. Entonces dije, finalmente le pregunté a un experto y hablé con Maiset, que era el pastor de nuestros hijos. Fue bivocacional, era un pastor y también estaba en el departamento de reducción de mosquitos de Redding. Y yo dije, Mike, tal vez lo sabes, a Mike le encantan los bichos. Tiene tableros de escarabajos clavados e insectos. Y dice, oh, mira, qué hermosos son estos. Y yo digo, claro. Ellos son interesantes. Así que dije, Mike, ¿qué pasa? Le dije, Mike, ¿qué pasa con los zancudos? Nunca los he visto comer un mosquito. Parecen muy lentos y muy tontos. ¿Cómo realmente cazan mosquitos? Y él dijo, oh, no, en absoluto. Y le dije, ¿qué? Sí, en realidad no tienen boca. No tienen una boca. Y yo pensé, 30 años. 30 años de dejar que estas cosas tengan pase libre. Y todo el tiempo solo son como una mosca. Whoever the PR person is for lawn flies, well done. I mean, that's amazing. The spin doctoring on that, my goodness. Pero entonces resulta que mis padres me vieron esta idea y es completamente inexacta. No me molesté en buscarlo hasta que tuve 30 años. Hasta que tuve 30. Y así se transmitió. Entonces, si estás criando hijos en tu hogar o adultos o otras personas en la iglesia como padre o estás liderando a otras personas, necesitas reflexionar ese plan de estudios que estás enseñando. Algo de eso va a ser precioso y algo va a estar muy mal. Una de las razones por las que escuchamos una buena predicación y enseñanza y leemos la palabra es porque necesitamos que ese plan de estudios se ajuste. Y este es un paréntesis, pero hubo un momento en que nuestros adolescentes salieron de la escuela y entraron a nuestra casa y estuvieran en el mundo de los adultos y veían televisión, dependiendo de la edad que tengan. Pero nuestros adolescentes siempre están en la sopa de opiniones ajenas. Hay un plan de estudios allá afuera que quiere entregar a nuestros hijos si no lo hacemos.
Y entonces poder darme cuenta de que en realidad soy un mentor, un maestro. La Escritura dice que en mi lengua está la Torah de ese. La Torah, la ley del pacto de amor está en mí. Y entonces unidos con el Espíritu Santo, mientras pensamos en lo que es este plan de estudios, estoy transmitiendo a mis niños, a mi hijo adulto, a otras personas que están en el Señor, mientras trato de guiarlos y cuidarlos. Una de las cosas que mi madre me enseñó que todavía uso hoy en día, que era parte de su currículum, es que tenía una fiesta de pijamas y pasaron muchas cosas. Las pijamas son geniales cuando eres niño, pero cuando eres adulto, no, es muy difícil. Digo, las veces que nosotros hemos tenido pijamadas, it's less awesome at 47, to have this. So anyway, I would get a sleepover plan. Entonces tenía un plan de ir a una pijamada y luego alguien que era más rico y tenía una casa más bonita y mejor comida me preguntó si podía dormir en su casa. Y hay un dilema moral para mi corazón de 7 años. Ya tengo una obligación y he hecho una promesa. Me gustaría salir de esa promesa e ir a la casa de la familia más rica con la mejor comida. Tienen Capitán Crunch y cereal y he estado ahí, lo he visto con mis propios ojos. Así que estoy tratando de agacharme, estoy tratando de ver, mamá, quiero ir a esta casa en vez de esta otra. Y ella me dijo, ¿no te acabo de dar permiso? Sí, entonces, bueno, no quiero hacer ese compromiso. Oh, no es así como tratamos a la gente. Mi madre me enseñó, no haces una promesa de que vas a la casa de alguien y luego obtienes una mejor oferta y la cancelas y vas por la mejor oferta. Y entonces ella me enseñó, los Farrelly no tratan a la gente de esa manera. No le hacemos eso a la gente. Parte de ese plan de estudios para ello, y era hermosa, ella no leyó estos libros de amar. Y ella dijo, tienes 2 opciones, puedes dormir en tu casa tú solo conmigo en nuestra casa, o puedes ir a la casa de tu primer amigo. Esas son tus opciones. Entonces tuve que cumplir mi palabra, porque los Farrelly no tratan a las personas de esta manera. Y entonces la forma en que tienes este plan de estudios, tienes que estar constantemente reflexionando. ¿Es esto correcto? Como dicen muchos de nosotros, podríamos saber, yo solo quiero que mis hijos sean felices, pero hoy te acabo de decir, no digas más eso. Ese no es el Evangelio. Añade una segunda parte. Quiero ser virtuoso y feliz, justo y feliz. Así que esta reflexión es muy importante porque mamás, ustedes son nuestras principales personas para enseñar. Y si me has escuchado, sabes que de verdad creo que nacemos de nuevo, pero luego entramos en la familia de Dios y Él trata de capacitarnos, entrenarnos, instruirnos. No nacemos con todas las herramientas. Dice en Pedro que somos participantes de la vida divina, pero entonces a la fe tenemos que añadir otras cosas. Y podemos entrar en esto en unas semanas, pero muy rápidamente quiero que mires un pasaje en 2 de Pedro, donde tenemos un plan de estudios que Pedro le está dando a toda la iglesia sobre cómo la fe es buena. Somos salvos solo por la fe y por eso hemos puesto nuestra confianza en Jesucristo, no en nuestras obras. Y luego la Escritura dice, eso es verdad. Ahora quiero que te comportes como Él. Hijo, quiero que te comportes como Dios. Quiero que te vuelvas como Él. Y el Nuevo Testamento está lleno de entrenamiento para las personas que son cristianas. Lo diré de nuevo. El Nuevo Testamento está lleno de entrenamiento para las personas que ya son cristianas. Hay más madurez, hay más por aprender, más por ir. Así que en 2 de Pedro 1, si lo podemos ver rápido, los versículos 3 y 4 son hermosos, hablando de cómo somos participantes de la naturaleza divina. Versículo 4. Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Mamá y papá somos participantes de la naturaleza divina. No solo somos nuestra propia personalidad, cultura o educación. Somos partícipes de la naturaleza divina y escapamos de la corrupción en el mundo causada por malos deseos. Y luego el 5 dice, por eso esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio constancia,
a la constancia, devoción, a la devoción a Dios, afecto fraternal, y al afecto fraternal, el amor. Porque estas cualidades, si abundan en ustedes, los harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor y evitarán que sean inútiles e improductivos. ¿Quieres ser productivo y eficaz? Tú y yo tenemos que añadir a nuestra fe la piedad, el autocontrol, la perseverancia, la bondad, el amor fraternal. Hay una expectativa y un plan de estudios con el que continuaremos cooperando por la gracia de Dios. Una vez más, tal vez no soy una persona lo suficientemente educada o agradable o disciplinada. El Señor lo sabe, pero puedo ser un objeto de gracia. Puedo responder a su gracia. Señor, estoy dispuesto a que tú me reformes, me busques, me conozcas, a ver si hay algo malo en mí, algo que yo enseñaría que no es cierto, algo que refleje mi corazón y mis valores más que los tuyos. Así que los invito como mentores, maestros, madres, padres, a tener las mismas metas que el Señor y luego dejar que Él mire a través del plan de estudios de su vida y dejar que las Escrituras tomen las Escrituras como el lugar más sólido desde el cual obtener la capacitación en la que enseñamos a nuestros hijos y a otros. Quiero orar para que la gracia sea una porción para ti ahora. Y nuestras mamás, ¿oramos por ustedes? Hagámoslo. Mamás pueden ponerse de pie donde quiera que estés. Y si eres una madre espiritual, tal vez no tienes hijos espirituales, pero quieres recibir, recibe. Y ahora, quien quiera ser madre algún día. Está bien. Ok. Y también las personas que tal vez no han podido quedar embarazadas y les gustaría estarlo. Levántense también. Entonces, papá, para los que están casados y quiere quedar embarazado, te pido gracia para que traigas un milagro de vida a su cuerpo, que haya un gran rompimiento para eso y que ninguna arma se forme contra ella, ninguna dificultad se oponga. Pedimos la gracia de la curación y la sanidad para dar a luz a un niño. Y también te pido gracias sobre todos nosotros. Algo de ti, el querer, dice en la Biblia que tú estás obrando en mí para hacer el querer como el hacer. Oro por mis hermanas para que tú estás trabajando en ellas para querer la voluntad y el hacer, la actividad, y que pueda haber una sinergia real de su plan de estudios interno con lo que tú sabes que es verdad. Creo que cada una de estas mujeres quieren enseñar la verdad y pido gracia para hacer eso. Y te pido que las hagas aún más poderosas, profundas e impactantes de lo que nunca han sido. Ruego, Señor, que continúen siendo usadas como maestras de la ley del pacto, la ley del amor y la bondad amorosa, y que sean bendecidas en ese papel. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga a todos. Fue un placer estar con ustedes. Vamos a darle la bienvenida a Libby mientras termina nuestro